Paz de Dios, hermanos, hermanas. Dios les bendiga, les guarde en este martes 25 de mayo, en el cual le damos gracias a Dios porque parece ser que dentro de muy pocas semanas ya vamos a poder estar todos reunidos, toda la iglesia, como veníamos acostumbrando, y son buenas noticias. Por lo pronto, nuestros hermanos de la tercera edad que no tienen enfermedades crónicas y la iglesia que ya estaba asistiendo, vamos a seguir estando ya en forma presencial, no así todavía los niños ni las hermanas embarazadas y obviamente hermanos que tengan enfermedades crónicas, como en mi caso, es algo que solamente Dios sabe por qué hace las cosas y que uno no puede explicarse después de tantas semanas, tantos meses orando y pidiéndole a Dios que regresemos. Regresé el domingo anterior y antepasado y estuve con los hermanos para ver cómo la mejor manera que regresáramos y la mejor manera fue que el martes voy a seguir yo mandando estas enseñanzas, estas cápsulas de aprendizaje. El jueves vamos a tener nuestro culto a partir de las 7 de la noche y los domingos a partir de las 11:30. Y estábamos en eso, hermano, cuando el lunes me despido y les digo el jueves nos vemos y ¿qué fue lo que sucedió? Me puse mal de la gripe. Pienso yo que era una gripe pasajera, veo un poquito de más de una semana y todavía sigo con una voz que no es plena, y ya no pude ir a la iglesia el jueves, ya no pude ir el domingo, y lo expreso con todo respeto. Tampoco pude estar en el casamiento por el civil de mi hermano Edson y de mi hermana Efi. Desgraciadamente, hermano, les ofrecí unas disculpas eh, sinceras juntamente con mi esposa, pero le digo, solamente el Señor sabe por qué pasan las cosas. Y entonces vamos a continuar, hermano, y es parte de esta enseñanza. Espero que ustedes hayan este, trabajado en lo que les pedí. En verdad que sí, ese martes me sentía, y que grabé en ese momento, me sentía un poco incómodo, hermano. No me sentía fuerte para poder, firme, para poderles dar una enseñanza en la que ustedes se merecen. Pero les pedí que ustedes investigaran y vieran acerca de estos pasajes, que espero que lo hayan tenido y ahora vamos a poder comparar con el estudio que ustedes hicieron y con lo que voy a trabajar con ustedes. Vamos a poder ver, hermano, hasta dónde podemos eh, eh, ver cómo vamos mejorando. Ahora, fíjese bien, y lo digo en el amor del Señor, hermanos, del amor del Señor, se los digo a ustedes. Ahora, si usted lo vio, fueron 8 minutos los que grabé, creo, la semana pasada, y usted no tuvo tiempo para poder trabajar en esto, escúchelo, hermano, hermana, este, pues, ¿cómo va a tener tiempo para escuchar la voz de Cristo? No es que yo me esté comprando la voz de Cristo. Yo lo que le estoy diciendo que si no tiene tiempo para algo sencillo, que es dedicar eh, 1 hora, 2 horas de estos 7 días que pasaron, si no tuvo tiempo, este, mídase, ¿no? ¿Cómo está su vida espiritual? Mídase, ¿no? Y usted determine qué tanto está su vida cambiando en esta situación. Mire, hemos dicho la nueva normalidad. La nueva normalidad es que ahora vamos a reunirnos con cubrebocas, ahora vamos a estar el tapete sanitizante al entrar, probarnos la temperatura. Es la nueva normalidad. Pero nuestra vida cristiana
tendría o tiene que mejorar. Tiene que tener, hermano, visión, una visión plena en la que usted y yo no necesitemos de gran, de que nos digan las cosas básicas. A lo mejor sí vamos a necesitar que nos digan las cosas importantes espirituales que todavía no alcanzamos a comprender, pero las básicas ya no nos necesitan decir, hermanos, ya no nos necesitan decir porque hemos tenido suficiente tiempo para poder crecer en el Evangelio, en la vida de Cristo. Y se los voy a comprobar con la lección que tenemos entonces para ustedes, que nos habíamos quedado, que era Romanos capítulo 1, del 8 al 17. Habíamos quedado así. Déjenme mover un poquito mi imagen para que yo pueda leer. Ahora sí. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común para vosotros y para mí. Pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Le damos gracias a Dios porque creo que se encierra todo el evangelio o toda la epístola a los romanos del apóstol Pablo en la última línea del 17, mas el justo por la fe vivirá. Y es algo muy hermoso porque él termina esta parte que dice, mas el justo por la fe vivirá, y él al iniciar le dice que le da gracias a Dios por la fe que ha sido difundida a través de todo el mundo conocido, de la fe de los creyentes que viven en Roma, tanto a judíos como a no judíos. Y esto, hermano, es algo de que podemos nosotros ver. Recordemos que él no conoce más que a muy pocos romanos que han dado y declarado judíos que viven en Roma y personas que son romanas o que no son judías, pero que viven también en Roma, de la fe acerca de cómo ellos están viviendo en una ciudad muy complicada, muy poderosa, una civilización muy completa y donde el sistema de vida romana es demasiado seductor y tentador para poder caer en cualquiera de las concupiscencias o deleites de la carne que el ser humano en su naturaleza humana tiene por costumbre pecar. Esto él comienza dándoles una garantía de que donde él ha estado, porque ellos saben que Pablo ha estado en Asia Menor, en las provincias, como lo dijo mi hermana
María Luisa la predicación del jueves, que ha estado en Derbe, en Listra, en Iconio, en Antioquía de Pisidia, en Filipo, en Tesalónica, en Berea, en Atenas, en Europa y en Asia y en Jerusalén. Ellos entienden que esos rumores han llegado hasta estas ciudades donde se divulga que en Roma se ha levantado una iglesia cristiana, como en Antioquía de Siria, donde Pablo fue por primera vez a conocer cómo se había derramado el Espíritu Santo en ese lugar. Y continúa, le dice, y pone por testigo a Dios. Pone como testigo a Dios que él ha estado orando, que siempre que dobla sus rodillas o que está sentado o que está acostado o cada que tiene esta necesidad de poder tener una oración, una comunión plena con Cristo Jesús, porque dice que es continua, siempre es una palabra de continuo, ser continuo. Siempre los pone en sus oraciones. ¿Y qué es lo que pone en sus oraciones? ¿Y cómo lo hace, hermano? Lo hace en el Espíritu. ¿Cómo puede ser que él pueda servir a Dios? Número uno, él se llama siervo doulos. Ya les expliqué la vez pasada. Ellos están dando un testimonio acerca de Jesucristo y cómo han buscado la esperanza de que Jesucristo venga otra vez por todos los que creen en su nombre. Y él dice, yo como siervo, como persona a la cual sirvo en el Espíritu, en el Evangelio. ¿Cómo puede ser este servicio, hermano? Y espero que usted también se haya detenido en esta parte de poderse hacer esta pregunta. ¿Cómo una persona puede servir en espíritu, en el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo puedes dar las buenas nuevas en el espíritu? ¿Cómo puedes estar buscando en oraciones y mencionando a los que viven en Roma y en todas partes en el espíritu? Esto es una parte donde usted y yo deberíamos de hacer un alto y un espacio para poder decir, el Señor Jesús, una vez estando en Samaria, se encontró a una mujer samaritana y ella le dijo, ¿en dónde se debe de adorar? ¿Aquí en Samaria o allá en Jerusalén? ¿Dónde es el lugar el correcto, el verdadero? Y Jesús le dijo a la mujer samaritana, mujer, no es ni en este lugar que es en Samaria, ni tampoco en Jerusalén. Llegará el día en que los verdaderos adoradores me servirán, me adorarán en espíritu y en verdad. Aquí está, hermanos, aquí está un hombre que estaba sirviéndole al Señor en espíritu y en verdad, adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es en espíritu y en verdad? Se los voy a demostrar con el capítulo, el versículo 10. El versículo 10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Dentro de las oraciones que él ha hecho, que el Señor los mantenga firmes, él está dentro de esas oraciones en el Espíritu, está en el momento que por fin ya pueda ir a visitarlos. Más abajo dice que está Dios otra vez de testigo de que ha querido varias veces ir, pero ha sido estorbado. Esto creo me parece bien, está en el 13. Él ha sido estorbado. No sabemos cómo, no sabemos si por una enfermedad, no sabemos que ha querido ir a Roma y se enfermó. Me puedo poner en su lugar, ¿no? He querido ir a la iglesia del Buen Pastor y me enfermé. Quizá
ha querido ir, pero por falta de dinero no pudo ir. No sabemos si porque las dificultades que ha habido, no sabemos si porque los hermanos que está levantando en el lugar donde está le piden que se quede y que no se vaya a otro lugar. No sabemos si el diablo le ha, a pesar que quiere, pues lo ve muy lejos el momento de ir o inoportuno. No sabemos de qué manera ha sido estorbado Pablo. La cosa es que hasta la fecha no ha podido ir a verlos. Y entonces yo les dije que les iba a mostrar cómo él está trabajando en el espíritu. Eh, Cuando dice que ha estado orando para que también ellos oren, para que él los pueda ir a ver y que tenga un próspero viaje. El día, hermano, que Pablo ya pudo ir, fue llevado prisionero, fue como preso, fue llevado en el barco con cadenas, se volcó, se volteó, naufragó el barco en el mar y estuvieron a punto de morir ahogados. Por otro lado, el centurión los quería matar. Llegando a la isla de Malta, una serpiente mordió a Pablo. Después regresaron a Roma con esposados, con cadenas. Esto no es un viaje próspero, ¿no? Digo, lo podemos ver. ¿Y sabe qué? Entonces podemos decir que las oraciones, el Señor no tiene obligación de contestarnos. Él no es nuestro, no es nuestro Dios para que haga lo que nosotros queremos que suceda por medio de la oración. En la oración de espíritu, hermano, se ora por los demás. Se ora porque se afirme nuestra fe. Se ora para que nos quite el Señor arrogancia, que nos quite soberbia, que nos quite vanidad, que nos quite el yo y que ya no vivamos nosotros en la carne, mas viva Cristo en nosotros, y que si nosotros en nuestra oración estamos en armonía con Él para que Él ejerza y ejecute la acción que deba de hacer, y esto esté en armonía con nuestra oración, le damos gloria a Dios y gracias a Dios porque el Señor contestó las peticiones de nuestro corazón. Pero si no, entonces no tenemos que dejar que sea nuestro Dios o que estemos enojados con Dios porque Él no nos contestó, o que le digamos la famosa frase: ¿cómo es posible que yo que te sirvo, que ayuno, que diezmo, que voy al culto y que no importó la pandemia, yo te seguí, ahora no me contestes? Quizá no me escuches o quizá ya no soy de tu agrado. Esa es arrogancia, soberbia. Le estamos diciendo: escúchame, escúchame, porque yo soy el que tengo el poder de la palabra, porque yo soy el que estoy en este momento afectado y no tú. Esto lo podemos contemplar muy facilito en estas lecciones, en el que dice que él en su espíritu sirve en el evangelio, anunciando a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, a Jesucristo que no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo y vino a tomar forma de hombre, pero sin pecado alguno, anunciando a Jesucristo, hermano, y a este que murió y resucitó de entre los muertos y que va a venir, hermano, por nosotros, porque nos ha perdonado y nos ha dado vida eterna, y ahora somos, hermanos, su nación y somos su pueblo. Nos conteste nuestras oraciones o no conteste nuestras oraciones, Él es nuestro Dios, que le alabamos y le glorificamos. Y continúe diciendo, porque conociendo su fe y viendo el cómo ha faltado a alguien que pueda ayudarlos a crecer más, dice que les quiere comunicar
les quiere transmitir, que les quiere decir, que les quiere dar un don espiritual. Están escasos de dones. Quizá tengan la fe, pero le han de faltar más dones en los cuales puedan afirmar y confirmar la fe que deben de tener en Cristo Jesús. Entonces, esto es importante, hermano, que podamos nosotros transmitirnos dones, porque dice, quiero comunicarnos. Si usted tiene algún don que Dios le ha dado, en forma humilde y sencilla, pídele al Señor para que usted lo pueda comunicar y pueda hacer visible ese don y pueda ser, hermano, para fortalecer a la iglesia. Si yo tengo un don, tengo que comunicarlo, que tengo que transmitirlo para que nosotros podamos ser confirmados en la iglesia, tenga, hermano, la firmeza como un edificio, hermano, bien unido entre sí, para que podamos mutuamente, dice, ser confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aquí se está haciendo igual a ellos, o sea, no está tomando una diferencia. Si él va a comunicar este mensaje, este don espiritual, y hablar, hermano, en el espíritu, el evangelio de Cristo Jesús, hermano, entonces él dice, lo que ustedes tengan, los dones que tengan y los dones que yo les lleve, entonces podemos mutuamente ser confortados, nos edificamos por la fe que nos es común a vosotros. ¿Y cuál es nuestra fe, hermano? Número uno, que Cristo vino a esta tierra, hermano, donde había tinieblas y después hubo una gran luz. Y entonces el Señor Jesús nació entre nosotros conforme a las Sagradas Escrituras, siendo judío, hermano de naturaleza de humana, hermano de la genealogía de David, conforme a las promesas que nuestro Dios había dado, que creció entre nosotros, que fue muerto, que fue crucificado, que fue muerto y que resucitó al tercer día, y que el evangelio se ha expandido a todas las naciones hasta el día de hoy, hermano. Y entonces con esa fe y con esos dones en su práctica, hermanos, seríamos más que vencedores en Cristo Jesús. Esto es importante. Si Pablo les dice que ellos tienen dones, porque dice que debe de ser mutuamente, quiere decir que los tienen, pero a lo mejor no saben cómo buscarlos. Pablo, recuerde que su primera experiencia que tuvo en una iglesia fue en Antioquía de Siria, hermano, donde había profetas, a donde había maestros y donde había diferentes tipos de dones. Él ya sabe, ya conoce cómo a los gentiles se les ha dado también dones, hermano, para la honra y la gloria de Dios. El 13 ya lo vimos y le dice que tanto a los que no son judíos, como dice, a griegos, y a no griegos, pues a los que no son griegos son judíos. Entonces, interpretándolo, dice, a los que no son judíos y a los que son judíos, a los que son cultos y a los que son ignorantes, a ese tipo de personas yo les debo. Les debo, ¿qué les debo? El anunciarles a Cristo Jesús, anunciar el evangelio, que también a todos los que están en Roma. Él tiene una necesidad, hermano, grande de poder entonces ir a Roma para poder, hermano, transmitirles, comunicarles dones espirituales que ellos también reciban, pero en esos dones espirituales también para él es algo importante que pueda transmitir el espíritu del evangelio, un evangelio completamente espiritual, nada carnal, nada que venga con represalias, nada que venga, hermano, con violencia, nada que venga, hermano, con jerarquías, con imposición, sino que sea un evangelio voluntario, hermano, que se dé a sí mismo la persona, el oyente y también el evangelista. Y se los digo porque dice,
porque no tengo vergüenza. Dice Pablo, yo no tengo vergüenza de anunciar las buenas nuevas de salvación, porque es poder de Dios, porque esto viene de lo alto. En esta forma, para poderles decir que son salvados. Y esto, hermano, no es por obra, sino por gracia. Y esto es por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como decía nuestra hermana María Luisa, primeramente al judío y también al griego. Fíjese bien. Y no dice, y segundo, al griego, dice, y también, y primeramente al griego, y también como primicias al griego, o sea, al judío y al que no es judío. El evangelio, hermano, no debe de causar vergüenzas. La causa, ¿sabe cuándo? Cuando estamos en la carne. La causa cuando hay soberbia. La causa cuando nos hemos alejado de Cristo Jesús. Decimos, yo no quiero anunciar, yo no quiero decirles nada de Cristo Jesús. ¿Cómo les voy a decir, hermano, que confiemos en Cristo cuando yo pensaba que me iba a contestar y que me iba a apoyar, que me iba a ayudar y no hizo nada? ¿Cómo voy a hacer? Hermano, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para tu salvación y para la salvación de todo el mundo. Y aquí va a entrar, bueno, y dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No es que haya, primeramente, dices por fe, por el inicio de una fe, luego por mediana de una fe, luego porque tienes mucha fe, o sea, cuando tienes poquita fe, luego tienes más fe y luego tienes mucha fe. No está hablando de esta que se revela por fe y para fe. No se te revela poquito, luego se te revela medio y luego se te revela mucho. No, es, hermano, una fe sobre, como dice, de gloria en gloria. No que veas una y luego que veas otra gloria, sino que estés continuamente, hermano, buscando esos atributos de Dios en todo su esplendor. Y aquí toda la fe de nuestro Dios, hermano, es dada para el que es justificado. Y aquí va a abrir un tema tremendo el hermano Pablo, hermano, que dice, mas el justo por la fe vivirá. Para poder tener, para que ser justo, tiene que haber habido un juez. Si no, ¿cómo eres justo? ¿Quién te justificó? O sea, piénsalo un poquito y también espero que lo hayas buscado de esta manera o hecho estas interpretaciones. Para poder ser justo, no puedes decir tú, dar testimonio que tú eres justo. Tú tienes que, otra persona tiene que decir que tú fuiste justo o que fuiste justificado. Y esa persona tiene que ser alguien superior a ti para que sea veraz su testimonio, su palabra. En este caso, Jesucristo, que es justo, dice que Él nos ha enseñado y nos justifica a través de su muerte para que tú y yo creamos, hermano, que estaremos vivos en esta tierra y estaremos vivos eternamente y para siempre. Esta fe es en forma presente y esta fe es en forma futura. Pero ¿cómo nos justificó? Jesús en la carne no nos justificó. Jesús en el Espíritu nos justificó porque murió y ya al morir su cuerpo, entonces la sangre que derramó su cuerpo y que quedó inerte, en ese momento nosotros fuimos justificados, sabiendo entonces que nuestra carne ya no tiene nada que ver con nuestro espíritu, porque nuestro espíritu ha sido justificado. Es cierto que la carne se interpone, es cierto, hermano, que por eso Pablo está diciéndonos, hermano, que nos despojemos del viejo hombre, que ya no vivamos nosotros en la carne, sino que ahora vivamos en la fe del Hijo de Dios. Esta forma, los frutos de la carne, la forma en que la carne se desarrolla
y en el cual lo vamos a ver a continuación cuando dice la culpabilidad del hombre. Él está en el 17 dando la introducción. Él está introduciéndonos, hermano, para que no se te olvide, si el justo por la fe vivirá, ¿cómo es entonces que la culpabilidad del hombre no puede alcanzar justicia? Por supuesto que no. Vamos a ver más adelante cómo es que no podemos alcanzar justicia en la carne, hermano. No puedes. Lo que estás haciendo ahorita, que tus fuerzas, que te pones a leer, estudiar, que quieres ser judío, que quieres ir más allá, más acá, no sirve de nada, porque el único que te puede justificar es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora va a exponer una situación cotidiana que se está viviendo en el tiempo de Pablo, en el tiempo de la vida romana, y donde había nobles romanos, o el imperio romano estaba considerado como una base fundamental en ese lugar. En esta forma se veía, pero mire la importancia que les deja a los hermanos antes de introducirse a el hombre como es culpable. Si nos dice que nosotros, hermanos, somos justificados por medio de la fe y viviremos, hermano, en este tiempo y eternamente y para siempre. Por eso yo les he dicho a los hermanos que partieron en el Señor, le damos la honra y la gloria a Dios, porque en el 17 se cumplió, el justo por la fe vivirá. ¿Ellos fueron justos? ¿Los que partieron con el Señor? Sí. ¿Sabes por qué? Tú, aunque sea tu ser más querido, no lo pudiste justificar, no le pudiste dar una vida eterna, una vida para siempre. El único que se las dio es Cristo Jesús, Señor nuestro. En ese Cristo resucitado, en ese Cristo, hermano, que murió por nosotros en esa cruz, encarnado y resucitó al tercer día. Este hermano nos garantiza que nuestros hermanos y nosotros somos justificados, hermano, porque tenemos fe. Pero vamos a entrar entonces después para aquellos que no tienen fe, que no alcanzan su fe y que andan, hermano, de arriba para abajo, esperando todavía que les digan las cosas básicas que hay que hacer en la vida cristiana dentro de la iglesia, hermano, hermana, esperando que con esto podamos nosotros entender que debemos, hermano, hacer algo. Nosotros por fe tenemos que estar vivos en esta tierra, y cuando muramos vamos a vivir, vamos a resucitar y vamos a seguir viviendo. Entonces, hermano, no esperes a que te digamos qué tienes que hacer dentro de la vida de la iglesia, no de tu vida particular, no de tu vida familiar de casa. Yo estoy hablando con tu familia espiritual, donde te necesitamos para que seamos, hermano, uno solo, y donde podamos, hermano, ser confortados mutuamente con un don espiritual que ya te dio a ti el Espíritu Santo, que ya me dio a mí el Espíritu Santo. Y ahora que nos reunamos, hermano, vamos a compartir dones espirituales para que crezca la iglesia, y para los que vengan, hermano, detrás de nosotros, ellos sean también confortados, hermano, al igual que tú y al igual que yo. Dios te bendiga, hermano, y espero que ya el jueves ya esté con ustedes, esperando que no sea estorbado, como dice Pablo. En verdad, se los aseguro, hermano, fui estorbado para no presentarme en estos 3 eventos que para mí eran muy importantes: el evento del jueves, el evento del sábado con mi hermano Edson y mi hermana Efi, que se casaron por el civil, y en el evento de este domingo. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermano, y esperando que próximamente ya nos podamos reunir para
la honra y la gloria de nuestro Dios. La paz de Dios, hermano,